Negocio y religión en el metaverso. La nueva realidad, mucho más que entretenimiento, que se está construyendo desde Facebook y otras plataformas, aporta inmensas posibilidades, pero también grandes peligros. Es un negocio con ciertos tintes religiosos. Yo soy el guardián de las palabras y hoy os presento negocio y religión en el metaverso. Negocio y religión en el metaverso. La nueva realidad, mucho más que entretenimiento, que está construyéndose desde Facebook y otras empresas, aporta inmensas posibilidades, pero también un montón de peligros. Es un negocio con tintes religiosos. Si no estás satisfecho con tu vida en este universo, pues invéntate, diséñate y déjate diseñar en otra, en parte física, en parte virtual, en el metaverso, un proyecto totalmente revolucionario y lleno de posibilidades y, claro, como no, peligros, que puede sustituir en parte a Internet e incluso a algunas religiones que ofrecen otra vida tras la muerte. Esta nueva realidad será en vida o incluso quizás no, pero una vida muy diferente, a través de avatares. Las grandes tecnológicas y otras más pequeñas están invirtiendo mucho dinero porque lo ven como un gran negocio en un futuro no muy lejano. Videojuegos inmersivos, conciertos virtuales o reales, con muy diversas perspectivas o una mezcla del mundo físico con el virtual, el proyecto del metaverso se sitúa en una nueva confluencia mucho más potente que nada hayamos visto hasta ahora. Del mundo físico, del virtual y del aumentado, gracias al desarrollo de inteligencias artificiales. Bueno, más bien todavía son máquinas aprendiendo a serlo, ¿no? Y de nuevos aparatos, de nuevo hardware, como indican en MetaGen, una explicación de la génesis del metaverso, la realidad virtual y ya actualidad. Conecta nuestros sentidos y nuestras acciones directamente a una computadora. Lo que ves, escuchas, sientes, lo que haces, lo que dices, lo que expresas, todo está siendo digitalizado. En la era del Big Data y el aprendizaje automático, la oportunidad era clara para aspirar a mucho más. Van a hacer así una nueva realidad o irrealidad, una vida alternativa. Puedes pensar en el metaverso, como decía Zuckerberg, como un Internet encarnado donde en lugar de solo ver contenido, estás en él. Si recordamos a la chica de la serie Years and Years, que se hace un implante para estar permanente conectada a través de su cuerpo, en este caso lleva el implante en la mano, ¿no? Pues algo similar. Es una peligrosa nueva caverna de Platón en ciernes, en la que vivimos no en realidad, sino en sombras proyectadas a esa realidad. Si Internet es una de esas cavernas platónicas, el metaverso lo será en un grado muy superior, evidentemente, un grado que se transmitirá a la capacidad de manipulación y de desinformación. Esto es peligroso, esto es tremendo. Y de sus cámaras de eco o burbujas en las que uno se encierra con los que piensan igual que él, rechazando a los demás. Si ahora se hace en las redes sociales, imaginaros dentro de un metaverso que estás inmerso en él, totalmente inmerso. Os invito a que tengáis alguna experiencia bueno, pues con gafas de realidad virtual, sentados, no de pie, porque marean un poquito, al principio, sobre todo cuando no estás acostumbrado, hacer vuelos inclusive con drones, y veréis cómo la inmersión es tan brutal que llega un momento en que puedes incluso confundirte, ¿vale? Veremos algunos vídeos en internet de gente que cuando está jugando con unas gafas de realidad virtual, que le meten un piñazo a la televisión, trabajando con ella. En fin, como todo lo humano, acabará contando con sus propios sacerdotes, que suele pasar, y comenzando por un fundador o presidente de Facebook, por ejemplo, Mark Zuckerberg, que está invirtiendo muchísimo dinero en esto. Ha anunciado que solo en Europa va a contratar 10.000 personas para este proyecto, para que el viejo continente se sitúe a la vanguardia del metaverso, es decir, la gente que tiene más dinero, una vida más cómoda, bueno, pues que se vaya metiendo ahí y seamos un poquito más controlables, por así decirlo. Aunque bueno, vamos a ver con esta crisis en la que estamos viviendo, la guerra de Ucrania, cómo puede retrasar todo esto o incluso acelerarlo y mejorarlo, como pasa con las CBDCs. De momento, Zuckerberg ha invertido 50 millones de dólares en financiación a grupos sin ánimo de lucro para contribuir a crear ese metaverso.
O sea, muchas son partes de, bueno, sin ánimo de lucro, entre comillas, porque son, ya sabéis, criptomonedas que están detrás de algunas de las fundaciones, etcétera, etcétera. Bueno, pues que al final pasa lo que pasa, que es real, pero no es real. Es decir, lo de sin ánimo de lucro es relativo, ¿vale? Quieren, teoría, según dices, es crear el metaverso de forma responsable. Eso no se lo cree ni harto de chocolate, después de lo que hemos visto de Zuckerberg. Pero bueno, él lo describe como un santo grial de las interacciones sociales, que es lo que a él interesa, a pesar de ser alguien socialmente poco integrado. Bueno, en la que la interoperabilidad va a ser esencial. Esto no será, evidentemente, para una sola empresa. Cree que el metaverso va a ser una realidad para el 2025. Yo creo que va a ser todavía un poquito pronto. Yo más bien me voy al 2030. Aunque bueno, el verdadero y pleno metaverso evidentemente va a tardar como una década más. Para el 40, entre el 35 y el 40 quizás sea algo más adecuado. Una década que además que se anuncia muy disruptiva. Hay un informe de la consultoría McKinsey que pronostica que vamos a experimentar en una década cambios muchos más progresos y avances tecnológicos que en los últimos 100 años. En una década, cuidado. Y no se refiere explícitamente al metaverso, sino a las principales tecnologías que vienen. Zuckerberg no es el único. Cada vez más gente está metiendo en este proyecto, en este nuevo negocio del metaverso, como puede ser, por ejemplo, Nvidia, como puede ser Apple, aunque Apple es una realidad aumentada todavía, pero es el inicio, la realidad aumentada es el inicio de ese metaverso, ¿no? Conocemos muchos proyectos, pues como puede ser Mana, que ya es una realidad. Todavía tecnológicamente es un poquito justo, pero a medida que los ordenadores y la computación sea un poquito más potente, bueno, lo veremos. Hemos visto los episodios de inteligencia artificial, cómo han ido creciendo, cómo han ido mejorando, y bueno, pues todo esto sumado va a generar ese algo que finalmente, bueno, pues podamos hacer cosas increíbles, ¿no? Al principio con las pantallas actuales, pues los móviles, las tabletas, los ordenadores, televisiones o esas gafas de inmersión, aunque, bueno, poco a poco van a dar paso pues a hardware un poquito mejor, con esa realidad y aumentada que van a ir dando a versiones pues, más ligeras, más versátiles, más cómodas, con guante, con ropa, que incrementen esa sensibilidad física hacia ese mundo virtual. Será necesario multiplicar la capacidad de computación, evidentemente, esto está claro, y la conectividad, el desarrollo del 5G y del próximo 6G que viene, de eso se está hablando más bien poco. Bueno, pues vamos a poder movernos un poquito mejor dentro de todo ese mundo, ¿no? Cada cual va a poder crear su entorno y generar experiencias a medida. Lo veíamos en películas, ¿no? Muchas veces decimos que el típico dicho, ¿no? La realidad supera siempre la ficción. Y bueno, pues cosas que hemos visto en películas quizás las vayamos a sentir ya. De hecho, cosas que hemos visto en películas ya las estamos viviendo. Y bueno, pues si el metaverso es un negocio, en su seno, ¿qué va a haber? Comercio, compra-venta de bienes digitales, que ya lo estamos viendo, ya lo hay, esos terrenos se están comprando y vendiendo. Se va a pagar con dinero digital oficial y criptomonedas, con criptomonedas ya está, falta pagar con dinero oficial. Pero esto ocurre ya en parte de Internet, ¿no? Como hemos dicho, habrá conflictos, incluso metaterrorismo, meta sinvergüenzas. Y claro, bueno, pues es una cuestión básica, ¿no? Será veremos quién lo regula, ¿no? Habrá pulsos geopolíticos para ello y no solamente entre estados, sino también entre empresas. El metaverso puede cambiar mucho, ¿no? La forma del ser humano y de la humanidad y puede transformar sin drogas, aunque estas se van a sumar también, ¿no? En nuestro sentido de la percepción. Puede ser vivir una segunda, tercera o cuarta vida paralela. De hecho, desde el año 2003, Second Life, ¿no? Donde se juega a través de avatares, aunque bueno, no ha tenido tanto éxito como se esperaba, ahí está, ¿no? Incluso aspirar en el mundo a las obsesiones de Silicon Valley, que es la inmortalidad. Vamos a poder idear avatares de nosotros mismos, ¿no? Que cobren vida en el metaverso y que nos perduren. Nosotros podremos morir, pero esos avatares van a seguir ahí. Nuevas religiones a la vista. ¡Wow! ¿Por qué? Porque si tú tienes un avatar, una IA basada en ti mismo, en tus experiencias, en tu vida, todo eso se lo transmites a una IA, cuando sean IAs de verdad, y puedan seguir aprendiendo, no va a ser tu conciencia, pero va a ser un copy y pega, generado por ti mismo, a tu medida. Y esa inmortalidad digital
o virtual, ¿vale? Es la que puede generar mucho negocio y muchas nuevas religiones. Cuidado con esto. La Fundación Nacional de Ciencias de Estados Unidos ha otorgado una subvención de $500,000 a las universidades de Florida Central e Illinois para explorar cómo estos investigadores podrían utilizar la inteligencia artificial, el archivo y las imágenes de las computadoras para crear versiones digitales convincentes de personas reales. Esto está ahí. Es un posible primer paso hacia esa inmortalidad virtual, que encontrará un entorno natural en el que se va a mover como pez en el agua, en el metaverso. Esto puede ser mucho más brutal que un videojuego global. Desde luego, mucho más que entretenimiento. ¿Se va a poder impedir, se va a poder frenar, como están pidiendo algunos? Yo tengo bastante claro que no se va a frenar. Ahora, como todo ese negocio que pueda haber en torno a nuevas ideas, nuevas religiones, como nueva religión no solamente tiene que ser algo espiritual, esa religión digital y sobre todo esa religión que actualmente se está convirtiendo en política, porque la gente ya no va de ese palo, la iremos viendo un poquito más adelante en otro vídeo. Así que espero que el vídeo te haya gustado. Si te gusta, compártelo y que este negocio del metaverso, que poco a poco irá creciendo, le podamos sacar algún provecho dentro de las criptomonedas también. Yo soy el guardián de las palabras y esto ha sido Negocio y Religión en el Metaverso.